Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué gusto, como siempre, saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, día lunes, 9 de noviembre. Gracias por sintonizar Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Arrancamos una semana más, como siempre, invitándoles a ustedes a poner la mejor de las energías y sobre todo también la mejor de la esperanza y el positivismo para poder superar cualquier obstáculo que se le presente a lo largo de la semana y así de esa manera poder cumplir precisamente todos los objetivos que usted pueda trazarse para ser satisfactorio todo el trabajo y la visión que tiene de aporte en su vida personal, en su vida familiar, así como también para el país. Así es que desde ya muchos éxitos. Esta semana y en el marco de los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria Nacional haremos un análisis apropiado para conocer de dónde viene esta gremial, cómo está y qué está haciendo y sobre todo también cómo se proyecta para continuar dando aportes al desarrollo económico y a la defensa de la libertad empresarial en nuestro país. La gremial celebra su centenario en un ambiente cargado de tensiones entre el Ejecutivo y empresarios, mostrando un rechazo obviamente y contundente a los mecanismos elegidos por el gobierno para recaudar más fondos contra la inseguridad, como es el caso de la reciente aprobación de nuevos impuestos, solo para citar un ejemplo de cómo está la situación entre estos actores. Aunado a otros factores como la falta de seguridad jurídica que según sectores empresariales golpea fuertemente la inversión y el trabajo de la fuerza productiva privada. Así es que serán aspectos muy importantes, muy relevantes que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados y para conocer más sobre esta temática nos enlazamos como siempre con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles desde nuestras cabinas de transmisión. Lorena, buenos días en esta mañana de día lunes, como siempre te saludo, agradeciendo por esos aportes que nos das para poder introducir las temáticas con nuestros invitados esta mañana. Así es que desde ya, bienvenida. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte nuevamente. Buenos días para ti y tus invitados. Como lo mencionabas, esta gremial celebra 100 años de lucha, acompañando a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en su desarrollo y crecimiento, además de jugar un papel importante en temas de nación, como el caso de los nuevos impuestos, que ha generado análisis desde diferentes enfoques. Veamos. Con altos índices de violencia, los recursos para combatirlos deben ser bien utilizados. Principal achaque hacia el gobierno ante la aprobación de nuevos impuestos, donde sectores políticos y económicos coinciden en el doble efecto. Yo no estoy opuesto a los impuestos. Estoy opuesto a los impuestos abusivos y a los impuestos que maltratan el bolsillo de la gente pobre. A eso me refiero. Por eso es que desde el principio en este programa yo me indigné y me opuse y me sigo oponiendo a ese impuesto que se le ha puesto a las llamadas telefónicas, al internet y al cable. Vienen dos impuestos más seguritos, si no acaso tres. ¿Cuáles? Viene el del 5% al salario de los funcionarios públicos que ganan más de $2.300 y el otro es el 15% a las utilidades de los casinos. Afectado por las muertes diarias y las extorsiones que hacen quebrar a cientos de empresarios, es un hecho que se requieren nuevas estrategias. El reto es que sean equilibradas. El combate a la delincuencia es un esfuerzo extraordinario. El punto es de dónde vienen y no se pueden sacar más recursos de la gente pobre cuando todo el mundo sabe que los que tienen más pagan menos impuestos y cuando todo el mundo sabe las enormes cifras de elusión y evasión fiscal. Tienen que tener una percepción y cómo trasladárselo a la población, porque los fondos, los recursos que se van a obtener producto de este impuesto no van a ser percibidos
hasta el 2017. ¿Por qué razón? Porque los impuestos se van a pagar hasta el final. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar todos estos recursos en este tiempo? Y mientras el gobierno busca financiamiento para el Plan País Seguro, los empresarios demandan un panorama más alentador. Ernesto, además de los homicidios, la policía tiene una deuda mayor al $1.400.000 en inmuebles, es decir, donde están ubicadas las delegaciones, lo que significa que el país necesita diálogo y acuerdos para salir adelante. Así los datos de esta mañana, vuelvo al estudio principal para el análisis. Adelante. Bien, muchas gracias, Lorena. Gracias por esos insumos pertinentes en el contexto de los 100 años de la Cámara de Comercio que esta mañana vamos desde luego a conocer con su presidente, Luis Cardenal, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenos días a los estimados televidentes. También me acompaña el vicepresidente de la Cámara de Comercio, el licenciado Javier Steiner. Gracias, bienvenido. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días, Ernesto, y buenos días a todos los televidentes. También quiero saludar al director de Asuntos Económicos de la Cámara, el licenciado Mario Magaña. Gracias por acompañarnos, Mario. Buenos días. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación. Como siempre, los invitamos a ustedes también para que participen, hagan buen uso de las redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter, para que nos escriba, envíenos sus comentarios, preguntas a lo largo de esta hora y media, que nos van a ayudar, desde luego, como siempre, a poder también reforzar algunos planteamientos que van a salir a lo largo de este programa. Queremos invitarlos también a que no se pierdan el reprise de la entrevista hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. También nuestro acostumbrado correo electrónico ernestolopez@megavisión está disponible para que usted haga buen uso de él y nos envíe sus comentarios. Bueno, son 100 años los que marcan ahora entonces la gremial como tal. Entiendo que es una de las más antiguas, ¿no? Con las que se cuenta. ¿O es la más antigua? Es la más antigua del país. Es la primera, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo se sitúa hoy la Cámara? ¿De dónde viene? Digamos, podríamos quizás poder hacer una pequeña ilustración o reseña histórica del papel de la Cámara en el país. Bueno, la Cámara se funda hace más de 100 años, creo que son 115 años, pero hubo un pequeño problema ahí en el registro de la Cámara y tuvieron que volverlo a empezar y a registrar en el año 1915. La Cámara surge en el proceso que el país estaba viendo una guerra mundial que se desarrollaba en los mercados internacionales y estaban proponiendo diferentes alternativas de qué rumbo le daban a la economía nacional en un proceso de industrialización. Entonces la Cámara empieza por una iniciativa de algunos empresarios visionarios que deciden agruparse para buscarle mejores condiciones económicas al país y ver qué apoyo se le podía dar a una visión de desarrollo. Posteriormente, la Cámara tiene que ver en los procesos de industrialización, en los procesos de integración centroamericana, después, posteriormente, en la parte de transformar la economía agrícola en agroindustrial, en el fomento de las exportaciones. Desarrollamos también el Código de Comercio, que modernizó bastante la economía nacional. Se trabajó en la integración centroamericana, en la elaboración del mercado común centroamericano, porque se vio desde aquel momento que la región tenía más viabilidad y más posibilidades de salir adelante como región que como países separados. Proceso que lamentablemente todavía no se ha consolidado y seguimos haciendo esfuerzos a través de la Federación de Cámaras de Centroamérica, FECAMCO, para poder hacer realidad este sueño tan atrasado que tenemos. Durante la época del conflicto, pues la Cámara se ve obligada a trabajar más duramente en una de sus áreas, que es el área de la defensa de los principios. Porque esto es lo que hace, creo yo, grande a la Cámara, que la Cámara no defendemos, aunque defendemos intereses legítimos, pero antes de todo eso defendemos los intereses del país, los intereses de la nación. Y en ese sentido, pues tenemos dos, digamos, áreas de trabajo, una interna en donde se dan capacitaciones, se hacen estudios, se prepara a nuestros colaboradores, a los empresarios, se hacen misiones comerciales, se reciben misiones comerciales, se hacen ferias, etcétera, y otra que tiene que ver con
la defensa del sistema de libertades, sin el cual nosotros creemos que la empresa no puede desarrollarse. Por eso es que a veces se nos critica diciendo de que qué estamos haciendo nosotros opinando acerca de políticas públicas, pero como bien hemos señalado en numerosas ocasiones, nuestro involucramiento en eso es porque estamos convencidos que es nuestra obligación de ciudadanos y de empresarios el tratar de hacer propuestas que lleven al país en rutas de solución a sus problemas nacionales y en resolver aquellas necesidades más elementales que tiene el pueblo salvadoreño. Entonces, ¿cómo no nos vamos a involucrar en la política fiscal o en la política de seguridad o en la política económica o en la política de los empleos o en la política de los salarios? Y eso es lo que a veces nos lleva a tener algunos conflictos con las autoridades, porque nosotros nos seguimos manteniendo firmes a esos principios que creemos nosotros son fundamentales para el desarrollo de la persona y de la nación, y algunas personas pues eso no lo ven con buenos ojos. Y ya vamos a tener tiempo para poder extendernos un poco sobre ese papel, ese rol que obviamente toda gremial debe de jugar en un contexto de país, y sobre todo también por el papel hegemónico que juega en el desarrollo económico. Pero por sus años de existencia, obviamente, la gremial ha sido testigo precisamente de ese desarrollo. Los tiempos han cambiado, seguramente hay historia. Javier, su papá fue hace 25, 26 años, creo, si no más lo recuerdo, presidente de la Cámara de Comercio. Es decir, han habido diferentes estados en los cuales las gremiales, como la que ustedes representan ahora, han tenido que jugar un papel mucho más ponderante. Una evaluación así en términos generales para saber un poco el estatus actual en el que se encuentra la gremial. Definitivamente, el país ha sufrido muchísimos altos y bajos, y la gremial siempre ha estado de la mano del país, ayudándole en sus buenos momentos y en sus malos momentos. A través de los años, la gremial ha sido en su momento la más moderna, la más dinámica, la de mayor empuje hacia este país. Hemos, tras los años, fomentado el desarrollo, la competitividad, la generación de ideas. Y yo creo que cada momento en estos últimos 100 años ha necesitado ese empuje. Como bien lo mencionaba Luis al principio, a raíz de todos los problemas que la Primera Guerra Mundial traía, pues había la necesidad de formar una gremial. Y tras los años fuimos empujando el desarrollo de El Salvador. Ciertamente en los años 80 el país sufría de varias dolencias, de una guerra civil, de una opresión al sector productivo, y la Cámara jugó definitivamente que un rol muy importante en sacar adelante a los empresarios de este país, pero más que a los empresarios, pues también al sector productivo y a la ciudadanía en general. Yo creo que estamos hoy, a pesar de que hubieron algunos años en donde hubo muchísimo desarrollo para el país, salimos adelante. Lastimosamente en los últimos años nos hemos visto en un frenón a la economía también, en donde tampoco estamos gozando de esos buenos momentos que en algún momento tuvimos. Y la Cámara lo que queremos es precisamente ayudar a todo el sector productivo a salir adelante. Una de las cosas que hacemos es fomentar el desarrollo, la generación de nuevas ideas a las MIPES o a las MIPYMES en general. Más del 90% de los socios de esta gremial son MIPYMES. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos hacer siempre es pues, fomentar el desarrollo de este sector. El 74% aproximadamente de las MIPYMES es el empleo de este país. Entonces vamos directamente ligados pues a desarrollar ese sector más grande de este país. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues definitivamente que apoyando distintos programas que vayan directamente a estos sectores, fomentando a los jóvenes, fomentando el emprendedurismo, fomentando programas específicos para las mujeres. Sabemos que un gran sector de las MIPYMES son mujeres. Entonces, ¿qué hemos querido hacer? En cada momento es ir escogiendo e ir fomentando los sectores que han estado más afectados y que más desarrollo necesitan en el país. Ese nicho del 80 al 90% de
medianos y pequeños empresarios que tienen, de alguna manera es un buen nicho para medir el pulso de cómo está la economía, porque es ahí donde, de acuerdo a los expertos, se está golpeando muchísimo por la situación en la que ha venido atravesando en los últimos años el país, ¿cierto? ¿No? Definitivamente, y nosotros lo hemos vivido en la institución, lastimosamente, así como todas las semanas tenemos socios que entran, tenemos socios que salen, y muchos de esos son MIPYMES, y especialmente lo dicen, son por recortes presupuestarios, porque tienen que cerrar operaciones, porque ya no toleran la inseguridad de este país. Entonces, ese sector es el que más se ha visto afectado y es el sector que nosotros más le invertimos con programas, con beneficios, con servicios para lograr sacar adelante ese sector que es el gran motor generador de empleo de este país. A ver, esta es una pregunta que un poco, no sé si sale del esquema, pero ¿hay competencia entre las gremiales? Hay competencias, pero hay llamémosle en ese bueno, aspecto, digamos ¿no? que la Cámara de Comercio fue la primera gremial del país y se llama Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, precisamente porque aunque la gente entiende comercio nada más el vender cosas, el comercio a través de los 10.500 años de historia que tiene, el comercio, alguien que produce, alguien que siembra algo, alguien que desarrolla algo, siempre la etapa final de ese proceso es la venta, que es el comercio, el intercambio. Entonces, nosotros en nuestra gremial, aunque somos conocidos como Cámara de Comercio, en realidad representamos casi todo el quehacer productivo nacional. Y en el quehacer de toda esa gran cantidad de sectores, siempre hay intereses particulares y muchas veces hay intereses contrapuestos. Por ejemplo, los importadores de leche quisieran que la leche se vendiera con cero arancel y los productores de leche o los procesadores de leche hubieran querido en su momento que se le pusiera 100% de arancel a la leche importada, ¿verdad? Entonces hay intereses, unos dicen que porque es importante que exista leche barata para la nutrición del pueblo salvadoreño, y otros dicen que es importante la seguridad alimentaria y el empleo en el campo y todo, y ambos tienen razón. Pero nosotros para poder... No es fácil mediar en esa... No es fácil, digamos, no es fácil. Pero esa disyuntiva, ¿no? Pero por eso es que tenemos que buscar el denominador común que nos una a todos. Y ese denominador común, aunque a muchos, especialmente en el gobierno, les cueste entender, es buscar el bien del país. Buscar algo en lo cual todos somos, primero, antes de ser productores, todos somos consumidores. Y entonces tenemos que entender que lo que producimos, en primer lugar, tiene que prestar un servicio a la sociedad, tiene que darle, satisfacer una necesidad del consumidor y que por lo tanto nosotros tenemos que encontrar eso con lo que todos podamos vivir y todo lo que nosotros debemos de promover. Ahí surgen en algunos momentos de la historia algunos sectores que deciden crear su propia gremial para defender intereses específicos. Y está bien, es legítimo que lo hagan. Entonces, en algunos momentos puede hacer que existan algunas diferencias de opinión con respecto a algunas posiciones. Pero en términos generales nosotros nos llevamos muy bien con nuestras gremiales hermanas y trabajamos de la mano en sacar adelante al país, que es lo que nos debe de interesar a todos, porque todos somos salvadoreños y deseamos vivir en una nación que tenga más desarrollo, más oportunidades y más bienestar para todos. Mario, en ese mismo sentido, hay quienes piensan que, por ejemplo, los tratados comerciales como que no fueron ave de buena compañía, ¿no? Y ahí es donde las gremiales jugaron a veces el papel positivo, pero también de alguna manera fueron el blanco de muchas críticas que se lograron en algún momento llevar a cabo en aquel entonces. Cito ejemplo con los Estados Unidos, donde se abre un mercado tan grande, ¿verdad? Citando ejemplos como lo que ponía del tema de la leche, con productos, con rubros que están debidamente protegidos en aquella nación versus lo que nosotros teníamos acá en el país, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que a partir de los 90, pues el mundo ha cambiado. Ahí con la globalización, pues se han venido dando muchos procesos de apertura económica en diferentes regiones. Desde los 90, el 2000, 2010, hemos visto eso que ha pasado y todos los países lo han experimentado. Nosotros trabajamos de la mano con los gobiernos con diferentes gobiernos para trabajar y para analizar estos tratados comerciales.
Y yo creo que lo importante era que se buscaba gradualidad en estos, Neto, porque no podíamos esperar pues pasar de 100%, 120% de aranceles que se tenía a 15% de la noche a la mañana. Pues entonces lo que decíamos era, ya con la globalización, el mensaje era que la competencia es lo que iba a hacer a las economías más eficientes, ¿verdad? Y sí, es difícil, es duro, pero teníamos que someternos a esto. Pues El Salvador, así como los demás países de la región, no podían quedar aislados, protegidos por una sombría de 100% arancel. Pues si nos hubiéramos quedado de esa manera, estuviéramos ahorita con unos niveles de ineficiencia y de desempleo enormes. Entonces, lo que sí buscábamos es que hubiera gradualidad, a manera de que no se afectara o afectar lo menos posible a sectores sensibles como la agricultura. Bueno, y todavía, ahora con el CAFTA hay sectores de la agricultura que todavía a estas alturas tienen unos ciertos niveles de protección arancelaria. Hablando de la Cámara de Comercio, un poco digamos, como preguntas como la que anteriormente hacía. El haberse quedado en el centro, su local, el haberse quedado en el centro de la capital, ¿dice mucho para sus agremiados, la Cámara de Comercio? Bueno, yo creo que la Cámara ha ido creciendo, hemos ido expandiendo nuestros locales físicos y creemos de que es importante el que nos mantengamos ahí hasta es emblemático, sí, hasta solidario, que podamos. Y diría solidario, porque el centro económico, el centro de desarrollo que el país experimentó es reflejado lamentablemente en el centro de la capital, que obviamente no tiene esa pujanza. Es que en teoría entonces, ¿no? Toda nación debe de tener una capital y toda capital tiene que tener su centro neurálgico de actividades. Sí. Ahí se encuentra el centro de gobierno. En teoría, repito, durante muchos años en el centro de la ciudad era donde estaba el centro financiero, donde estaban los principales comercios. Poco a poco, por la situación de la guerra, lo que ha sucedido es que el centro se ha venido destruyendo o deteriorando y las actividades económicas han ido migrando hacia el exterior de la ciudad, o digamos hacia la periferia de la ciudad. Y por eso lo que antes se realizaba en el centro de la capital ahora se realiza en centros comerciales. Y creemos que eso está bien, pues es parte del desarrollo, pero de alguna manera nosotros deberíamos de buscar cómo rescatar nuestra capital y cómo rescatar su centro. Ahí se llevan a cabo una gran cantidad de actividades importantes precisamente porque el centro de la ciudad es el centro neurálgico del transporte, que lamentablemente se ha visto complicado con esta mal implementada solución del Citrams. Pero si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que el centro de San Salvador se convierte en la gran terminal de buses del país, porque no importa hacia donde uno vaya, siempre en el centro es donde uno cambia el bus para agarrar a su destino final. Y eso hace que haya una gran afluencia de personas y que esas personas que tal vez salen muy temprano en la mañana a su trabajo, pues a veces cuando cambian bus en el centro es donde desayunan, o cuando van de regreso a su casa, donde compran los útiles de los niños, la ropa, los zapatos, etcétera, porque tienen que trabajar todo el día y no tienen el espacio pues para dedicarle una mañana a andar en centros comerciales. Hay que reconocer que han habido esfuerzos por rescatar el centro de la capital desde ese punto de vista, ¿no? Pero todavía falta muchísimo, entiendo. Definitivamente que falta mucho. Yo creo que el tema de la seguridad en el centro es un tema clave a resolver. Lastimosamente ya no se puede hacer con tanta libertad de ese comercio que antes le caracterizaba. Hay que limpiarlo, hay que hacerlo un centro histórico, como de verdad da gusto ir a otros países en donde lo histórico y lo bonito ir a conocer de un país es precisamente el centro de cada país. Centro de la capital. Yo creo que eso hay que rescatarlo, pero también me gustaría agregar, Ernesto, es que la Cámara de Comercio no solo está en el centro de San Salvador, aunque estamos ahí porque ahí es donde el origen del comercio de este país, pero también tenemos filiales en el interior del país, en Sonsonate, en Santana, en La Unión, en San Miguel, en donde hemos llevado a la Cámara de Comercio e Industria a estar más cerca de todo el empresariado de todo el país. Eso nos permite tener una riqueza de información, una cercanía enorme a lo que sucede en todo el país y de verdad que es tan diferente a lo que sucede en el oriente del país, de lo que sucede en el occidente del país y de lo que sucede aquí en el centro del país. Entonces, ciertamente la Cámara está todo el tiempo
pendiente de lo que sucede y tratando de apoyar, incidir, facilitar cada sector, cada zona de este país. Antes de cerrar este primer ciclo, para obviamente resaltar, destacar estos 100 años de la gremial, entiendo que hay actividades esta semana, ¿no? El día miércoles tienen una actividad muy fuerte, hay reconocimientos a ese trabajo invaluable que ha tenido mucha gente que ha estado. ¿Cómo se van a celebrar? Un poco para cerrar este ciclo y entrar a temas del país. Gracias por la oportunidad, Ernesto, porque para nosotros es sumamente importante destacar que, aunque estamos cumpliendo 100 años como institución, nosotros no estamos celebrando la piñata de la Cámara, no estamos celebrando una fiesta de la Cámara, sino que nos pusimos a reflexionar cuál era la mejor contribución que la Cámara podía darle a la nación. Y hemos, después de mucho análisis, llegado a la conclusión que lo que debemos de celebrar, lo que merece celebrarse, es el espíritu emprendedor del salvadoreño, que es el que ha hecho posible que el país salga adelante. Porque hemos tenido, creo yo, que ninguna otra nación sobre la faz de la tierra, o quizás me equivoque, pero serán muy pocas, han padecido los altibajos que hemos tenido nosotros que padecer aquí en El Salvador. Aquí hemos tenido de todo, levantamientos populares, terremotos, huracanes, sequías, inundaciones, deslaves, guerra civil, acuerdos de paz, de todo. Y siempre El Salvador, que no tiene recursos naturales, que no tiene gran extensión de tierra, la mayor riqueza que siempre se ha proyectado es la misma riqueza interna que tiene el salvadoreño, y esto se manifiesta en ese espíritu estoico, emprendedor, trabajador, que siempre echa para adelante y busca cómo resolver los problemas que enfrenta. Entonces nosotros hemos querido en estos 100 años celebrar el espíritu emprendedor del salvadoreño. Lamentablemente, en los últimos tiempos, lo que se ha tratado de hacer es, por razones ideológicas o de intereses políticos, es darle una mala imagen, una mala reputación al emprendedor, añadiéndolo o amarrándolo con el título de empresario. Emprendedor es alguien que emprendió, pero que tiene gente trabajando en ese emprendimiento. Esa es la diferencia. Pero todo empresario tiene que ser emprendedor. Y aquí han querido hacernos ver como que somos los malos de la película. Todos los males que tiene el país hay que buscar un responsable cuando los que están manejando las riendas de la nación, sus políticas no están funcionando, no están resolviendo. Y entonces dicen, bueno, vamos a echarle la culpa a los 20 años de Arena, vamos a echarle la culpa a esto, a la sala de lo constitucional, vamos a echarle la culpa. Y siempre la constante es echarle la culpa al empresario. Y creo que nosotros tenemos que manifestar ese orgullo de esos aportes que nosotros damos, que somos los que generamos la riqueza, porque no la genera el gobierno la redistribuye o administra aquellos impuestos que nosotros con el sudor de nuestro trabajo le aportamos al gobierno para que resuelva los problemas más sentidos de la población. Pero entonces creemos que ha llegado el momento en estos 100 años de decir, miren, aquí estamos, aquí hemos estado y aquí vamos a estar. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, no tenemos nada que avergonzarnos, por el contrario, estamos incentivando a más gente que se involucre en ser empresarios, porque las universidades están capacitando gente para que sean empleados y eso es bueno, pero ahora queremos nosotros mejor, si no hay empleos, pues generar emprendimientos. Interesante ese punto, porque creo que me lleva un poco a entender mejor y comprender que es necesario que en el país se someta un debate muy pronto sobre el estado de formación profesional en nuestro país. Yo creo que ya debemos de ir pensando en no educar para ser empleados, sino en educar para ser emprendedores. Yo creo que eso es un punto muy importante. Entonces, hay ponencias. ¿Sí? Tal vez Javier puede explicar el evento del día miércoles. Día miércoles. Sí, nosotros, el día de miércoles, como ya se mencionó, tenemos el homenaje al empresario salvadoreño, en donde realmente estamos homenajeando la valentía, el esfuerzo que todos estos empresarios a lo largo de los últimos 100 años han dado por este país. Y además, lo que queríamos era sencillamente regresarle que estos 100 años de la Cámara no han sido unos 100 años para la Cámara, han sido 100 años del empresario salvadoreño. Entonces, lo que hemos decidido y lo que se decidió hacer para ese día era, escogimos 5 categorías en donde vamos a
Ya fueron anunciados los nominados a estas 5 categorías que ya de por sí son ganadores a estos premios. Hay una categoría de microempresas, una categoría de pequeña empresa, una categoría de mediana empresa, otra de gran empresa y creo que por primera vez también una categoría al emprendedor del año. O sea, hay una estimulación al sector representado con definitivamente, ustedes, ¿no? Los más de 2.200 socios que tiene este país, se han escogido 20 empresas que han sido nominadas para este homenaje y este día vamos a estar premiando a la mejor de cada una de las categorías como mensaje y como premiar el esfuerzo que cada una de estas ha desarrollado en lo que llevan de su acción. Qué bueno, qué bueno. Voy a hacer una pausa comercial. Una gremial como la que ustedes representan, como puede ser la más grande aliada para el desarrollo y para un gobierno como tal, también puede ser la más grande cuña que puede tener a la hora, ¿no? Y sobre todo porque decía Mario, decía el presidente de la Cámara, Mario, es obligatorio cuestionar a las políticas públicas, ¿no? De un gobierno. Vamos a entrar en esta materia una vez conociendo un poco las actividades y sobre todo también cómo se celebran estos 100 años la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Vamos a la pausa comercial, no me cambie, regresamos. Trabajar, claro que sí, el que quiere lo hace. Hay que trabajar y invertir, pero mientras no fomenten las inversiones estamos perdidos aquí en El Salvador. Está difícil la situación, no hay empleo porque yo tengo vecinos que han ido a dejar currículos y no les han llamado, ¿verdad? Y sí, estamos un poco fregados con lo que es la economía. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en un análisis pertinente sobre el estado del país, el estado económico, el estado político, el social, en el marco de los 100 años que celebra la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Bueno, quizás ahora entrando un poco en materia, sobre todo cuando se trata de establecer aspectos que tienen que ver con las políticas públicas, decía Mario, decía el presidente Cardenal, que es obligatorio cuestionar aquellas políticas públicas. Entremos un poco en detalle. Por cierto, el día de ayer, en el marco de los 2 días que tuvo el partido FMLN, su convención, se tocó, por ejemplo, un tema bien sensible cuando hablamos en materia económica, que es el tema que tiene que ver con el salario mínimo en nuestro país. Y hacía mención que esa era una de las cosas que estos gobiernos, especialmente los 2 últimos que representa el FMLN, en algún momento pues le habían fallado al sector obrero, no cumplirle con esas expectativas de lo que debería de ser llamémosle, elevar el salario mínimo como tal. ¿Qué piensas tú? Pues yo no siento que le hayan fallado al sector. El tema que el salario mínimo es un tema delicado, pero sí cada 3 años se ha estado revisando los salarios mínimos y el último aumento fue en 3 tramos de 4%, 12%, que por cierto fue el 2015, 2014 y julio del 2013. Ya ahorita se empezó ya la discusión para el nuevo ajuste. El tema es que sí, algunos se pueden quejar de que de repente el nivel del salario, de repente a lo mejor algunos lo ven que está por debajo de lo que debería ser en relación a otros sectores económicos, pero los números hay que analizarlos con mucho cuidado, Ernesto, porque de repente si hacemos un ajuste demasiado fuerte del salario, lo que vamos a provocar es más desempleo. Y ahorita, si tú ves en todas las encuestas, el problema principal, número 1, seguridad, y número 2, desempleo. O si no, a veces el desempleo número 1 y la seguridad número 2, ¿verdad? Entonces, es un tema que impacta sobre los costos, sobre la competitividad de las empresas, ¿verdad? Que desgraciadamente en otras áreas de competitividad no se ha podido avanzar en temas de costos de energía eléctrica, infraestructura, puertos, trámites
en todo eso. Que son factores, obviamente, claro, que ponderan. Que encarecen los negocios. Y que deben de ser ponderados a la hora de poder estudiar un fenómeno de eso. Mario, cuando se toma, hay quienes piensan que tomar el salario mínimo como el banderín, ¿no?, de lucha de clase social o lo que sea, en algún momento se cae en el populismo. ¿Tú crees que están cayendo en esa categoría cuando se habla de 2 gobiernos de no haber cumplido la expectativa del sector obrero? Cuando tú ves el salario en los últimos años, habría que ver en una gráfica exactamente cuál ha sido el comportamiento. Por lo general, en los años anteriores se hacían los ajustes salariales en proporción de la inflación, fíjate en esto. Entonces, habían 2-3 años de inflación de 6-7% y el ajuste era como para compensar esa inflación. Pero en los últimos años, el ajuste salarial ha sido por encima de la inflación. La inflación en los últimos años ha sido, el año pasado 0.5, el anterior 1, ahí hemos andado. Y el aumento salarial ha sido de 12%. Sin embargo, los gobiernos dicen que la inflación la hemos logrado tener controlada en los últimos años, por lo menos en estos últimos años. ¿Sí? Controlada porque no hay mucha actividad económica. A ver, sobre este tema del salario mínimo... Entonces el salario real ha crecido, ha aumentado. En términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores ha mejorado, aunque sí, ellos siguen reclamando de que el nivel sigue siendo bajo. El secretario general del partido ayer decía, y lo voy a decir así textualmente porque fue bien elocuente, por cierto, la respuesta que se dio cuando la prensa le preguntaba a Medardo González, el secretario general del FMLN, decía, bueno, tras el anuncio de incrementar el salario mínimo en todos los rubros económicos del país y que el dinero provendrá de las mismas empresas a las que obviamente él le llamó instrumentos de la derecha, decía. En primer lugar decía que ustedes son gremiales, como ustedes son instrumentos de la derecha. ¿De dónde provendrán los recursos?, se le preguntó al secretario, a lo que el dirigente le contestó: los recursos tienen que salir del mismo cuero, así como en otros países lo hacen, así tenemos que hacerlo aquí. Alguien le dijo, del mismo cuero, ¿de dónde? Se le preguntó, bueno, aquí hay, dijo, 423 empresas que concentran 16,000 millones de dólares por año. Aquí no es cierto que no hay pisto, aquí hay pisto, decía. Bueno, eso lo que señala son dos cosas: o una completa ignorancia sobre el manejo de la economía de un país y cómo funciona la economía a nivel mundial, o la otra, que es tratar de, a través de declaraciones populistas, ganar adeptos. Yo creo que la mejor respuesta a todo lo que él está señalando se da en los resultados. La misma Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Pues aquí los salvadoreños conoceremos a nuestros gobernantes en base a las soluciones que se le estén dando a los problemas más sentidos de todos nosotros. Y si podemos hacer un breve repaso, preguntémonos si la seguridad está mejor ahora de lo que estaba antes de que ellos tomaran el gobierno, a pesar de que han tenido quizás el doble de los recursos que se manejaban en el año 2004. En el año 2004 el presupuesto de seguridad y de defensa era alrededor de 180 millones, ahora manejan arriba de 470, tienen impuestos especiales como estos últimos que nos acaban de cargar, y el problema de la inseguridad sigue en aumento. Los homicidios se han duplicado y las extorsiones ya ya es un costo casi de hacer negocios. La educación ha bajado, aquí tengo las cifras mismas del gobierno, donde el nivel educativo ha bajado, la gran reforma de salud no ha resuelto los problemas de salud, la gente en los hospitales no tiene medicina, se están durmiendo 2 en una sola cama, gente tirada en el suelo, la gente que trata problemas renales ya no las está siendo atendida. El día de ayer leí que la gente que padece de cáncer tampoco. Entonces, vemos que los resultados, los frutos de este gobierno, que ha sido el gobierno que más recursos ha tenido en la historia de El Salvador, no se están dando. Entonces, hablar de este tipo de cosas son puras medidas populistas. Quisiera decirte de que nosotros hemos medido, para algo vinculado al salario mínimo, hemos medido el tamaño del sector formal y del sector informal de la economía. El sector formal, que es el que cumple con todos los requisitos legales, es el 30% de toda la gente que está en la actividad económica de El Salvador. O sea,
30% es formal, 70% es informal. ¿Qué significa eso? Bueno, que solo en el 30% de la economía, en el sector formal, se paga el salario mínimo. En el sector informal no se regula. En el sector informal no hay beneficios, no hay aguinaldos, no hay vacaciones, no hay prestaciones, no hay fondo social para la vivienda, no hay fondo de pensiones, no hay seguro social. ¿Y hacia dónde apuntan los cañones cada vez que quieren conseguir más recursos? Hacia el sector formal de la economía. Y nosotros les hemos planteado, miren, es cierto, bueno, hay problemas que requieren una mayor inversión, educación, salud. En este caso, habría que analizar si las políticas de seguridad que se han implementado han sido eficientes y buenas, pero supongamos que necesitan más recursos. Una fuente para conseguir esos recursos y para ordenar la economía sería ampliar la base tributaria, haciendo que aquellos que pueden y deben contribuir, contribuyan. No estamos hablando de la señora canastera ni la que vende en un semáforo. Estamos hablando de un sector de 70% de la actividad económica nacional en el cual existen empresas grandes, importantes, que debiendo y pudiendo contribuir, no están contribuyendo. Ahora, esas empresas que él dice, lo que está hablando es de matar la gallina de los huevos de oro. Porque cada vez que hacen estos aumentos salariales, cambian las reglas de juego, las empresas se ahuyentan. ¿Cuál es la mejor prueba de esto? Que somos el país en Centroamérica y el segundo en América Latina que recibe menor cantidad de inversión. O sea, los inversionistas no vienen y los pocos que tenemos los estamos ahuyentando. Entonces, si no hay inversión, no hay generación de nuevos puestos de empleo, no hay desarrollo, no hay crecimiento económico y el Estado va a tener menos recursos. O las gremiales juegan a la política o el gobierno los quiere llevar al juego político. No, digo, por considerarlos como instrumentos de la derecha. Como por eso te decía al comienzo del programa, Ernesto. Nosotros somos ciudadanos y tenemos derecho a opinar acerca de cómo se manejan nuestros recursos y a opinar cuál es el rumbo que lleva nuestro país, porque los funcionarios son electos. Pero somos ciudadanos primero, somos empresarios en segundo lugar. Y los empresarios, si nosotros somos los que pagamos la mayor cantidad de impuestos, y eso te lo puedo demostrar de diversas maneras si hay tiempo más adelante, pero si somos los que pagamos impuestos, tenemos derecho a preguntar qué se hace con esos recursos y qué resultados estamos teniendo con la inversión de esos recursos que maneja el gobierno en nombre de todos, porque esos recursos no son de ellos, no los han producido ellos, los hemos producido nosotros. Entonces, ¿cómo se nos puede a nosotros decir que opinar acerca de la política del salario mínimo, que opinar a la política de endeudamiento, de la inversión pública, a la política de seguridad, a la política de empleo? ¿Cómo se nos puede decir que nosotros no tenemos nada que decir al respecto y que si decimos algo es que nos estamos metiendo en política? Hombre, si la política significa el manejo de lo público no es exclusivo de los que están en el gobierno, lo público es de todos y todos tenemos derecho a cuidarlo y a fomentar el buen uso de los recursos para que den buenos resultados. Y repito, aquí a través de mucha propaganda, a través de muchos mensajes falsos, a través de declaraciones incendiarias y confrontativas que siembran el odio de clases y el odio en la sociedad salvadoreña y buscando dividirnos, ellos quisieran callarnos y decir que aquí nadie opine, nadie diga nada y que siempre las incapacidades que tienen ellos como gobernantes se las quieren trasladar y echarle la culpa a otros, a los que estamos tratando de sobrevivir, de trabajar, de generar empleo y que estamos pagando nuestros impuestos. Tomo como punto de relevancia del Congreso del día de ayer este tema que obviamente tiene que ver muchísimo porque son en todo caso las empresas o los empresarios los que en algún momento tienen que asumir el costo de que representa esta iniciativa que, por cierto, la presidenta de la Asamblea Legislativa, en ese contexto del evento de ayer, también dijo que en los próximos días se iba a presentar esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Cuál de todas las iniciativas? De la iniciativa del incremento del salario mínimo. Hay una instancia para discutir el salario mínimo y ellos se la quieren saltar por razones políticas. Ellos quisieran controlar todo. Pero según lo que decían ellos es que no hay una voluntad de los patronos. Ellos ocuparon ese término, los patronos, ¿no? Yo creo que ellos tienen que poner esto en contexto en la situación del país también. No solo se puede evaluar el querer quedar bien con cierto sector y
por eso querer incrementarlo. Yo creo que también tienen que tomar en cuenta el hecho de que el subir el salario mínimo pudiera en todo caso también traer una baja a la competitividad del país, la baja a la competitividad en algunas empresas, y que eso pudiera impactarle muchísimo más al país que el incremento que eso trajera para algún sector. Nosotros creemos que obviamente todos los trabajadores merecen un empleo digno, una remuneración digna, pero yo creo que hay que ponerlo en contexto de lo que también el país está capaz de ofrecer. Cada día hablamos de que otros países alrededor del nuestro tienen mayor capacidad, quieren llevarse ciertos negocios a sus países, y nosotros por lo contrario lo que estamos ofreciendo es encarecer hacer negocios también en este país. Yo creo que no va de la mano. Un ejemplo es este impuesto que han puesto el 5% de la telefonía. Por un lado están incrementando el costo de hacer negocios en este país, pero también quieren doblemente encarecerlo subiendo los salarios. Yo aclaro, la gremial siempre busca favorecer aquellos que más lo necesitan, pero también siendo responsables hasta dónde podemos llegar. Somos fiel creyentes que para sacar adelante El Salvador lo que tenemos que hacer es promoverlo, fomentar el desarrollo, crecimiento económico. No lo vamos a hacer únicamente creciendo el gasto, no lo vamos a hacer únicamente creciendo impuestos, lo tenemos que hacer a través del desarrollo económico de este país. Ahora, esa voluntad, hablando del escenario mismo donde está el foro, donde están los sectores donde se aprueba el salario mínimo, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia? Porque me llama la atención el hecho de que debe ser precisamente el cuadro donde debe tratarse el tema, pero a la larga entiendo que los próximos días van a presentar esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, ¿no? Pues, y paralelo a eso también voy a sumar otro elemento que tal vez Mario o no sé el resto puede comentarme, que tiene que ver con una iniciativa donde se están queriendo cambiar un poco las reglas de sanción administrativa por cárcel a quienes en algún momento se consideren evasores fiscales. La comisión tiene vigencia, de hecho hay un compromiso de que cada 3 años, 2 a 3 años, la comisión tiene que revisar ese tema. El compromiso está que ahí hay representantes del sector productivo la comisión del salario mínimo. La comisión del salario mínimo. Ahí hay trabajadores, ahí hay sector privado, empresarios, ahí hay representantes del gobierno en donde tienen que ponerse de acuerdo. Y como ya se mencionó, el último acuerdo fue hacer un incremento del 12% partido en 3 momentos. Sí. Entonces, claro que tiene vigencia. Lo que pasa es que no podemos ser, como ya lo dije, irresponsables en solo hacer un incremento sin evaluar el impacto que esto pudiera traer a las empresas, a los mismos trabajadores. En la última vez, los mismos trabajadores estaban conscientes que no podía hacerse un incremento tan grave o tan alto de una sola vez. Entonces, tenemos que ser responsables en cómo se hace eso. A ver, Mario, coronando un poco este tema, se habla de también cambiar un poco o reformar leyes que busquen de alguna manera castigar con cárcel a los evasores fiscales. ¿Sí? Antes de eso, Renato, yo quisiera volver al tema que tocaste de las 400 empresas y lo que mencionó el dirigente del Frente. Fíjate que todos los documentos del CEPAL, de Banco Mundial, del BID, todos se identifican como de los principales problemas que está atravesando la economía y por los cuales no crece, por la inversión, por la poca inversión que hay en el país. Como sabrás, en el primer gobierno del Frente se aumentó la tasa de impuestos sobre la renta del 25 al 30%, ¿okay? Para las empresas con utilidades o con ingresos arriba de $150,000. Ese en el documento que te mencionaba del diagnóstico sistemático del Banco Mundial, que justo lo presentaron la semana pasada, el miércoles, en el Banco Central, el Banco Mundial lo presentaba en el Banco Central, menciona en ese documento de que este ajuste que se hizo, el 25 al 30%, de repente desalineó al país en comparación con otros países de América Latina, y eso está provocando que ciertas inversiones se estén yendo a otros países. Por esa razón, estamos en el último lugar de inversión extranjera directa. Si nos comparamos no con Ecuador o con México, comparémonos ahí nomás con Honduras. Honduras está trayendo 1.000 millones de inversión, Nicaragua 800 millones, Guatemala 1.200 y El Salvador 230 millones de dólares. O sea, es un problema de seguridad, sí, pero también seguridad física lo está sufriendo Honduras, pero está trayendo 1.000 millones. Pero es un problema también de seguridad jurídica. Y si a esto, que ya le subieron al 30%, le agregamos que ahora a los que ganen más de $500,000
le van a aplicar un 5% adicional, o sea que vamos a llegar a un 35%. Entonces, ¿qué mensaje le está dando al sector empresarial, al sector inversionista? Pues que mejor se busque otro país para invertir, porque aquí realmente dicen que es temporal, pues, pero realmente son mensajes que desaniman a cualquiera a echar a andar un proyecto. Pues él hace sus números y dice, no, mejor pensándolo bien, o hace ciertas inversiones, ¿verdad? Pero no vamos a pasar, si queremos crecer a una tasa de crecimiento, estamos ahorita en 2%, y quisiéramos pasar a 4%, tenemos que pasar de un nivel de inversión privada de 11% del PIB, que tenemos a 15 o 16%, por lo menos 5%. Pero con este tipo de mensajes, en lugar de pasar del 11 al 15, posiblemente pasemos del 11 al 9. Con este tipo de posiciones cualquiera podría pensar también, o estos sectores piensan que en algún momento no hay voluntad del sector empresarial para contribuir a sanar un problema grave que tiene que ver con la delincuencia en el país. Esas son puras excusas que demuestran poca comprensión o incapacidad, vuelvo a repetirlo, y poco interés en realidad en resolver los problemas que afectan a la gente. Empezando por el aspecto de los salarios. Hay una comisión tripartita que está avalada por el Organismo Internacional de Trabajo, la OIT, la cual ha sido violentada por el gobierno en la parte, no de los gremiales y del sector privado, sino en la parte del sector sindical, donde el gobierno ha querido manipular al sector sindical, creando una cantidad importante de sindicatos allegados a ellos y quieren impedir la representación de los verdaderos trabajadores que están ahí. Y no se ha reunido esa tripartita porque el gobierno le ha estado dando largas. Ya lo condenaron en la OIT. Ya vino una delegación de la OIT a decirles que corrigieran ese abuso, porque era importante que las instancias tripartitas continuaran funcionando, pero ellos se las quieren tomar. En el asunto de los impuestos, mira, nosotros hemos demostrado hasta la saciedad de que aquí el problema no es que se pagan pocos impuestos, aquí se pagan bastantes impuestos, pero el problema es que poca gente paga impuestos, poca gente. De la población económicamente activa, que son cerca de 2.400.000 personas, las empresas que pagan el 82% del impuesto de renta son 2.300 empresas, las que están ahí probablemente mencionadas. Habla de 400, ahí dijeron cifras, ¿no? Sí. 433 empresas que ganan más y de 20 500 personas naturales que concentran 16.200 millones de dólares y yo te aseguro del ingreso nacional. Yo te aseguro, no sé esa cifra, vamos a ellos revisarla. llaman concentración de riqueza, ¿no? Bueno, concentración de riqueza hay en todos lados del mundo y no estoy diciendo que sea bueno o malo, pero lo que sí vamos a revisar esas cifras a ver si es cierto, pero lo que te aseguro es que esas empresas están pagando. 2.300 empresas pagan el 82% del impuesto de la renta y 16.000 personas pagan el 75% del impuesto de la renta. O sea, que cerca de 20.000 contribuyentes de una población económicamente activa de arriba de 2.4 millones paga alrededor del 80% del impuesto de la renta. Eso creo yo que no está bien. Ahora, les hemos dicho también que de manera rápida, ¿cuánto impuesto paga la gente que paga? Alguien que gana $5.000, hicimos el análisis el otro día, y lo voy a simplificar, paga el 30% de la renta. Paga, si recibe utilidades en eso, porque es una pequeña o mediana empresa, paga el 5% adicional de sus utilidades. De lo que le sobra, paga el 13% de IVA. El que más gana, más gasta, y el que más gasta, más paga. Se pagan a las municipalidades, que no es tomado en cuenta en estos registros que se hacen, pero sí es tomado en cuenta con los países que nos comparan, porque cuando nos comparan con cuánto paga Suecia, ahí pagan el impuesto federal y el impuesto municipal o el local. Aquí le pagamos a las alcaldías entre 8 y 11%. Pagamos impuestos, 62 diferentes impuestos de todo tipo. Pagamos impuestos escondidos como esto del agua, que quiero denunciar los incrementos increíbles que se están dando en las facturas que están recibiendo nuestros agremiados, en los cuales más que se ha duplicado el costo del agua. Pagamos primera matrícula, pagamos 5 impuestos en la gasolina,
Por lo tanto, aquí los que pagamos impuestos casi pagamos el 50% de lo que ganamos al Estado. ¿Pero qué recibimos del Estado? Porque en Suecia se paga el 50%, pero en Suecia el 50% que le queda a uno después de pagar impuestos es para hacer lo que a uno le dé la gana, porque el Estado le da buena salud, le da buena seguridad, le da buena infraestructura, hay buenos hospitales, hay parques, hay diversión, hay buena administración de justicia. Aquí, ¿qué nos da el Estado por lo que pagamos? Nada más insultos, nada más señalamientos, pero no da respuestas. Termino diciéndote esto, acaba de salir la última encuesta de hogares y propósitos múltiples del país. Este gobierno se llena la boca diciendo de que todos los programas sociales, que no son programas sociales, son medidas asistencialistas, van orientadas a resolverle el problema a la gente más pobre. Resulta que en el último año la pobreza relativa y la pobreza extrema ha subido. Hay más pobres ahora con estas medidas que tanto cacarea el gobierno de lo que había antes. Entonces, ¿cómo podemos decir que las medidas están funcionando y que aquí se está trabajando en beneficio de los más pobres, cuando se está trabajando para que hayan más pobres, no para que hayan menos? Y lo mismo podemos decir de la seguridad, porque quieren darle cárcel, quieren meter el patrimonio, la declaración del patrimonio para poder después, posteriormente, poner impuesto al patrimonio, seguir desangrando a la gente, seguir espantando la inversión, sin seguir dando cuentas de los recursos que tienen y mucho menos resolviendo los problemas que tenemos. A ver, este impacto de las medidas que tienen y las que se supone vienen por delante, ya ustedes me imagino que midieron un poco en qué consiste, cómo de alguna manera eso va a venir a afectar el tema económico del país. Me gustaría hacer una valoración alrededor de ellas cuando regresemos. Voy a hacer una pausa comercial. Gracias a usted por estar participando. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas en Twitter para que usted nos escriba y pueda opinar alrededor de los temas que hemos logrado abordar a lo largo de esta primera parte en el programa. Vamos a la pausa. Que El Salvador sea creíble, es decir, se crea internacionalmente en él para que las empresas internacionales, valga la redundancia, vengan al país e inviertan y así haya más oportunidades de empleo. O sea, no hay muchas oportunidades de empleo para los jóvenes. Y entonces eso, o sea, el desempleo es más que todo en los jóvenes y el gobierno no tiene muchas propuestas a que los jóvenes tengamos oportunidades de empleo. Desde que salen de la universidad bien difícilmente se encuentran trabajos. Para los empresarios pienso que hay demasiadas trabas, tanto en las cosas legales como para poder poner acá sus empresas, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a procurar darle lectura también para agregar nuevos elementos a este análisis que estamos haciendo esta mañana respecto al estado actual de la economía, de la política, en el marco de los 100 años que se apresta a celebrar esta semana la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Javier, ¿cómo impacta el tema de estas medidas últimas tomadas en la Asamblea Legislativa, que por cierto el fin de semana el presidente de la República dijo que esta semana iba a dar ya el visto bueno a las primeras y las otras que vienen por delante? Ya lo dio. Sí, ya lo dio, precisamente, ya lo sancionó, y las sí. que vienen. Pues definitivamente es difícil medir el impacto en cifras reales, pero sí sabemos que especialmente el de las 5% de las telecomunicaciones es un impacto grave. Es como haber subido el IVA casi que del 13 al 18, prácticamente en todo lo que tiene que ver en eso. Telecomunicaciones hoy está en todo, está en todas las empresas, en cada hogar, en cada una de las cosas que hacemos, cada uno que tiene un teléfono, cada persona que tiene algo que ver, hoy las telecomunicaciones impactan tanto. Entonces, realmente vemos que sí va a haber un incremento del costo del 5% en muchas de las actividades económicas de este país y lastimosamente no es lo que el país necesita para salir adelante. Dicen que estos fondos van para ayudar a paliar la situación de la seguridad. Ya se mencionaba antes que los fondos dedicados a la seguridad pública se han más que duplicado en los últimos 10 años
pero tampoco hemos visto que las cifras de homicidios han bajado en los últimos 10 años. Más bien han casi que duplicado también. Entonces, lo que sí estamos viendo es que los dólares que han invertido en la seguridad pública no han sido efectivos. Entonces, yo cuestiono y pregunto, ¿realmente ese dinero va a ser efectivamente aplicado en la seguridad pública? ¿Cuál es el plan real, nuevo, eficaz que van a necesitar o que van a implementar para la seguridad pública? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que velar mucho. Una de las cosas que nos preocupa mucho es la transparencia de ese dinero y nosotros queremos velar para que, bueno, si ya lo cobraron, si ya lo tienen ahí, pues queremos velar de que la transparencia del gasto de ese dinero pues va a ser efectivo. Bueno, hay una posición con relación a ese tema que el gobierno sostiene, y lo voy a presentar en esta pantalla, que dice: se creará una estructura directiva que incluiría delegados del Consejo Nacional de Seguridad y del gobierno para poder administrar transparentemente los recursos, decía, ¿no? Pues yo creo que algo que le hace falta ahí es el sector productivo. Si nosotros somos los que al final y todos van a pagar ese impuesto, pero ¿por qué nosotros no podemos participar de eso? Están en el Consejo. Estamos en el Consejo con una persona. Pero mínimamente representados ahí. En otros países, de hecho, estos fondos en otros países como en Colombia se manejan principalmente por el sector productivo. Entonces, yo creo que todos tenemos el deseo, el anhelo de que la seguridad de este país mejore. ¿Qué es lo que no queremos garantizar? De que ese dinero sea eficazmente implementado en este país, que dejemos de ver que las cifras de homicidio crezcan en este país. Entonces, claro que somos interesados. Los dos problemas más grandes de este país es la seguridad y el desempleo. No garantiza, y por eso me gusta siempre también asumir el papel del ausente en este tema. No le garantiza a ustedes el hecho de que puede ser un buen escenario el Consejo para poder administrar un fondo que vaya destinado a esto. Mira, a Mario, no sé, presidente. Se me va a ir el pensamiento, sí, ya por edad voy a abusar de aquí. Mira, ¿qué más quisiéramos nosotros que el problema se resolviera? Y si hay que hacer sacrificios, los hemos hecho y estaríamos dispuestos a continuarlos haciendo, si hubieran resultados, si hubiera transparencia. Pero aquí se dice una cosa y se hace otra. Te voy a dar un ejemplo claro de lo último que ha sucedido. Se sacaron en grandes desplegados la reunión de los resultados del pacto, de la reunión en Ataco que hubo recientemente. Te acordarás que pusieron algunos puntos de acuerdos entre los partidos políticos. Con respecto a la seguridad, me llamaron la atención los dos que mencionaron. Uno de ellos decía: vamos a tratar de controlar los centros penitenciarios de donde se cometen el 80% de las extorsiones y donde se dan directrices criminales. 7 años casi después de haber tomado el gobierno y todavía no controlan los centros penitenciarios, que es el lugar donde más controlados deberían de estar los delincuentes. ¿Qué dicen del por qué el control de los centros penitenciarios no se da? Dicen, es culpa de las telefónicas, porque aumentan la señal. Pero si no hubieran teléfonos en los centros penitenciarios, no importaría que las telefónicas tuvieran una señal potente ahí. Pero le echan la culpa a la telefónica y no asumen la responsabilidad de cómo es posible que los reos tengan teléfonos, tengan chips, tengan lugares donde cargarlos, tengan internet, tengan Facebook y que llamen por teléfono a ordenar los crímenes desde los centros penitenciarios. Segunda gran acuerdo que había ahí, dicen, vamos a trabajar más de cerca para que haya un trabajo coordinado entre la PNC y la Fiscalía. Por Dios santo, 7 años después y todavía vamos a aspirar que la Fiscalía y la Policía trabajen de la mano. Y cuando todas las veces, o muchas veces que leemos los medios de comunicación o los vemos en la televisión, nos damos cuenta que se captura un montón de gente que 72 horas después salen libres porque no se les ha podido judicializar o no se les ha podido señalar cuáles son los crímenes de los que son acusados, generando más problemas sociales y gastos innecesarios. O sea, dinero han tenido, el manejo del dinero no ha dado los resultados y eso será por malas políticas públicas o por mal uso de los recursos. Y no deben de continuar echándole la culpa o la responsabilidad a este famoso Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual, por las informaciones que tenemos nosotros de quienes participan ahí, no se tocan temas de fondo, nada más se utiliza como un instrumento de propaganda del gobierno para
distribuir la responsabilidad, porque la seguridad pública es de ellos, y estas no es de nosotros. recomendaciones de captar más impuestos, el gobierno sostiene que viene del seno de este consejo. No es cierto, ahí se ha dicho, se sacó el supuesto plan, no es un plan, son 124 medidas, que no es un plan, el plan era el de Giuliani. Vale, pero 124 medidas, y se dijo, ¿cuánto cuesta implementar estas 124 medidas? Se decía que eran 1.800 millones de dólares en 5 años, después dijeron que eran 2.200 millones implementar las medidas en 5 años. Vaya, supongamos que fuera así, el gobierno ha tenido más de 400 y pico de millones de dólares para la seguridad pública al año, podría implementar ese plan si así fuera. No, pero dicen, esto es adicional, esto es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el plan de seguridad? ¿El que están mencionando ahí o el que ellos están implementando aquí? Porque si quieren llevar dos cuentas, significa que hay dos programas. Si fuera el mismo programa, ahí están los recursos. Pero no es así, porque no hablan claro. Jaime, están engañando a la gente. Iba a hablar precisamente sobre ese tema. Jaime Martínez nos recuerda que El Salvador tiene una carga tributaria, Mario, del 15.8%, creo que esa es la estimación, una de las más bajas de América Latina, donde el promedio es casi de 18 hacia arriba, ¿no? Y eso va en aumento. En el país estamos un poco todavía sopesando, renegando, o de qué se trata cuando comenzamos a ver el tipo de carga tributaria que tiene el país respecto a otros en América Latina. La carga tributaria ha mejorado en los últimos 5 años de 13, qué sé yo, 14% que estábamos a 16% que estamos ahora. Depende cómo la carga tributaria es toda la recaudación tributaria entre el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un cuestionamiento de que las mismas autoridades del Banco Central hace un par de años manifestaron de que estudios del Producto Interno Bruto, del Banco Mundial, del BID, de diferentes organismos internacionales, indicaban que el PIB estaba sobrevaluado y que realmente nuestro PIB está un 20% inflado. Y con ese 20% inflado es que se hacen esos números. Si tomamos el PIB como debiera ser, realmente no estaríamos en 16% del PIB, sino que estaríamos en 19% de carga tributaria y estaríamos entre los primeros 5 países de América Latina. Ahora, sí también es cierto, la carga tributaria es baja, pero ¿por qué es baja? Porque la economía no crece, Ernesto. Entonces, el tema principal y donde nosotros hemos insistido y les hemos presentado una serie de propuestas, pero que desafortunadamente no han sido atendidas, es que si la economía crece, pero si estamos creciendo al 1,5%, 2% en promedio en los últimos 5 o 6 años, ¿de qué manera, con esa forma, no vamos a lograr levantar mayor cosa la recaudación tributaria y mucho menos el empleo? A ver, me voy a ir un poco paralelo a este punto muy en particular. ¿Qué tanto el empresario está yendo a promover esa capacidad productiva? Voy a citarlo en el contexto de la visita que este día el expresidente estadounidense Bill Clinton está desde luego visitando nuestro país junto con el empresario Carlos Callejas, que han sido promotores de actividades productivas en sectores así muy paralelos. Un poco alejándome de allá, pero trayéndolo consigo porque ya se me fue el tiempo, pero quería aprovechar un poco ver este tipo de iniciativas también enmarcadas en el contexto de estos 100 años de la gremial. Y recuerdo que decía el presidente de que uno de los aspectos que también debe ser punto de honor a la hora de hacer una celebración o remarcar una celebración como esta es ver qué tipo de formación qué tipo de formación educativa se está creando en el país para de alguna manera ser más precisos a la hora de hablar de desarrollo. Ya no tenemos que ir pensando en cómo a nuestros estudiantes les estamos creando esa condición de ser empleados, sino que sean emprendedores, ¿no? Perdona un poco que me haya ido en ese Son iniciativas excelentes. Iniciativa global, por cierto, se llama de la fundación del señor Clinton, ¿no? Correcto. Pero son iniciativas que van imagino que es un proceso, pues, que con el tiempo van a lograr la transformación productiva que estamos buscando. Queremos una agroindustria, ese encadenamiento productivo, eso es lo que se quiere lograr. Y eso es lo que se está haciendo en ciertas zonas del país, entiendo que como que es en el norte, sí, donde las empresas del Grupo Callejas, de los supermercados, pues están comprando mucha de esa verdura y qué bueno, en lugar de estarse importando esas verduras de otros países, las estamos produciendo localmente. Cara, decía la titularidad con que creo que el diario de hoy maneja ese titular, ¿no? Bill Clinton y Carlos Callejas cara a cara, face to face, ¿no?
Pues yo creo que es bueno, yo creo que el país lo que necesita es programas innovadores para sacar adelante, como en este caso la transformación del sector agrícola. Nosotros en la Cámara de hecho hemos promovido este tipo de programas en programas como el desarrollo de proveedores. Tenemos hoy un programa, se llama InnovExport, en donde promovemos la innovación en empresas, que hoy ya una edición de esos para empresas laboratorios químicos y hoy para empresas exportadoras de alimentos. Entonces, como Cámara lo estamos promoviendo y siempre va en el afán de promover especialmente este tipo de actividades en MIPYMES, que son, como le hemos mencionado antes, un generador grande de empleo, y en la medida que estos vayan transformándose también, pues el aporte a este país es enorme. Va de la mano también, como tú mencionabas, transformar un poquito de que los jóvenes ya no salgan con esa mentalidad de solo ser un empleado, sino que también de ser emprendedores. Tenemos un programa de emprendedurismo en donde llevamos a jóvenes a que pasen de tener una idea a que sea viable y factible a tener un modelo de negocio y una empresa que pueda salir adelante y puedan generar empleos. También tenemos programas como ese. Yo creo que este tipo de iniciativas va de la mano. Eso es lo que ha caracterizado a los empresarios de este país, a los emprendedores de este país, que nunca hemos dejado de producir ideas, nunca hemos dejado de sacar adelante las empresas. Siempre hemos estado invirtiendo con mucha valentía, con mucho esfuerzo. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Lo que queremos obviamente es de que no se nos vuelva más difícil cada día para hacer ese tipo de esfuerzos. Voy a hacer la última pausa comercial, el tiempo se me fue y vamos a darle lectura a muchas preguntas que están formulando nuestros televidentes. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bien, pues, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hablando de comentarios que están haciendo nuestro público televidente, recuerden el reprise hoy a las 10:30 de la noche por Canal 21. Alguien me hacía la pregunta, uno de los grandes costos que representan para las empresas tiene que ver mucho con las disposiciones que se han hecho con relación al tema del CITRAN. Paralelo a eso, la discusión que ustedes como Grupo Megavisión han impulsado, que tiene que ver con establecer medidas como horarios escalonados, ¿por qué de alguna manera no son temas de agenda de país que de alguna manera aliviarían la parte económica del país? Es interesante esta intervención. No, correcto. Que televidente. Lamentamos que nuevamente ese es un proyecto bandera donde algo necesario, algo del que se había venido hablando, es un proyecto importante que ha sido mal implementado y cuestionado en la manera en la que se implementa, porque hubo poca transparencia y hay indicios ahí o rumores por algunas personas afectadas que dicen que esto fue mal manejado para crearle un negocio particular a un cierto grupo. Bueno, no me voy a meter en eso, pero la realidad del caso es que el CITRAN se está generando unos congestionamientos monstruosos que se sienten ya no solo en la parte del centro de San Salvador, sino que se manifiestan en toda la periferia. Ahora, sobre los horarios escalonados, nosotros tenemos años de estar diciendo que es una propuesta que debe discutirse, pero lamentablemente a la hora que se analiza con más profundidad, no hemos podido llegar a una conclusión clara de que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Te doy un ejemplo de algunas de las cosas que se discutieron. Por ejemplo, los horarios de las entradas a los colegios de los niños. Alguien que trabaja y tiene que ir a dejar a un niño a su colegio, si la entrada al colegio es a las 6:30, a las 7 de la mañana, él tiene que salir a las 6:30 de su casa para ir a dejar al niño. Y si entra a las 9, no se va a ir de regreso a su casa a esperar que den las 8 para salir, a las 8:30 para volverse a ir a su casa. Entonces, hace falta coordinar cuáles son las actividades más certeras. Más certeras, ¿no? Sí, porque muchas de estas medidas pudiera ser que no rindan el impacto que se necesitan. Hay otras, por ejemplo, que los horarios a las que entran las escuelas o si se atrasan o si se adelantan, significa de que va a ir la gente en movimiento con horas de poca luz, ¿verdad? Que poca luz natural. Hoy a las 5:30 de la mañana empieza a salir el sol. Si lo hiciéramos más temprano, entonces los niños saldrían de noche a las escuelas. A las 6 de la tarde o a las 5:30 de la tarde ya está oscuro. Entonces hay que ver el uso de la luz natural
en ciertos momentos y ver el aspecto de la seguridad, que es algo predominante o de suma importancia en cualquier decisión que se vaya a tomar aquí. Pero creo que es un tema que hay que analizarlo y ver cuál es la mejor conclusión a la que podemos llegar. Ahora, ¿qué expectativas de crecimiento podemos tener, Mario? Estamos al cierre del año, del ciclo económico para este año, a 2 meses a mes y para concluirlo. ¿Y qué expectativas se tienen? ¿Cerramos de acuerdo a tu opinión? Mira, como lo estamos viendo nosotros, tenemos los datos del BCR, ¿verdad? Que son los datos oficiales del primer semestre que nos dan un crecimiento del PIB del 2.3%, creo que era el primer semestre. ¿Ok? Pero hemos visto que en este segundo semestre pegó duro la sequía, pegó duro la sequía y también igual otros sectores económicos como comercio, industria, están creciendo pero a tasa muy baja, del 2%. De manera que nosotros le damos a este año un crecimiento a lo mejor un poquito mejor que el año pasado, pero ahí alrededor del 2.1%. Del 2.1%. Así como lo estamos viendo. Que es insuficiente para cualquier tipo de desarrollo. Totalmente insuficiente. Para generar las oportunidades de empleo que necesita esta economía y la recaudación fiscal también, ¿no? Ahora, alguien preguntaba acá cómo está impactando el tema. ¿Han visto ustedes mejoría en el tema de la delincuencia, específicamente en el tema de la renta para sus asociados? ¿O qué valoraciones tienen? Definitivamente que no. Nosotros ahí en la misma gremial recibimos todas las semanas y cada vez va en aumento más quejas sobre empresas que están siendo extorsionadas, empresas que cada vez se les hace más difícil hacer sus negocios por las rentas que están pagando en las calles o que les cobran en las calles y que cada vez se les hace más difícil llevar a cabo sus actividades. La inseguridad sigue creciendo, la inseguridad sigue siendo el problema principal más grande para todas las empresas, pero especialmente para las personas que andan en la calle trabajando. Y no solo hablamos de empresas que tienen un local, sino que las personas que salen a la calle a vender, salen a la calle, que tienen sus puestos en los mercados, las tienditas, etcétera. Yo creo que es un problema que sigue en incremento y que no han habido medidas efectivas para combatir el tema. Otro aspecto que hablan acá es que qué papel asumen dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, si ahí está el sector representado. ¿Quién está? ANEP es el que está directamente. Ahora sí está ANEP representando. Bueno, ustedes son miembros de ANEP, ¿no? Sí, correcto. Ahí se reúnen 60, 80 personas. Nosotros somos uno de los que nos reunimos ahí. Pero como te repito, la información que tenemos es que se discute muy poco temas de fondo. Que una vez se hizo ese planteamiento de 124 medidas que surgen de 70 y pico de medidas que se le presentaron al expresidente Funes, con las cuales no hizo nada, se trasladaron esas propuestas que hizo ese grupo en ese momento y se añadieron otras más a sumar 124 propuestas en ese consejo. Pero ahí no se discutió el impuesto, no se discutió si se implantaba el impuesto a la telefonía, ahí no se discute nada de fondo y eso lo podemos decir con propiedad. El Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana ha sido más que nada una excusa para distribuir la responsabilidad de la seguridad pública que le corresponde al Estado brindársela a los ciudadanos y para otros para ocupar de excusa esas medidas que se han propuesto para aumentar los impuestos. Brevemente alguien pregunta acá, ¿qué opinan ustedes sobre la excepción del impuesto a la renta al salario, perdón, al aguinaldo y también a productos que ingresan hoy para la temporada navideña? Es una ayuda a la economía familiar, entonces no tenemos problema con eso. Ok, bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a los tres que me hayan acompañado esta mañana. Aperturar la semana, desde luego, haciendo un análisis sobre ese rol, ese papel que ha traído la Cámara de Comercio a lo largo de estos 100 años, en el marco de sus celebraciones también, y los enfoques pertinentes que hemos dado a los temas de país. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. La Cámara de Comercio, como lo dijimos antes, es una cámara que fomenta el desarrollo, la competitividad y la generación de nuevas ideas, especialmente a las MIPYMES, y estamos siempre dispuestos a seguir ayudando a través de distintos servicios y programas a todo el sector productivo y obviamente a través de todas las actividades, que hacemos más de 900 actividades al año, pues siempre entusiasmados de empujar a El Salvador para que salga adelante.
Qué bueno, felicidades, muchos éxitos en estos 100 años, impulsando el desarrollo productivo. Gracias por haberme acompañado, Mario. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por el espacio. Y nos estaremos viendo en esta celebración, obviamente. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana un análisis pertinente sobre el estado de discusión, de debate que hay alrededor del tema de las pensiones, aspectos que tienen que ver precisamente con temas de país. No se lo pierdan mañana. Siempre a la misma hora. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.